Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el artículo científico encontrado en Science Direct, el cual principia en la cocción de diferentes alimentos con bebidas alcohólicas. Tenemos que en este trabajo analítico se hicieron 10 preparaciones diferentes en las cuales se usó principalmente la cerveza, la cual podrán ver debajo de los nombres su especificación. Tenemos en primer lugar se hizo una vinagreta, la cual se usó el método térmico y por ende podemos ver que fue la porcentaje residual tuvo más alto que el 2,62% por ratio, un porcentaje de volumen a volumen. Tenemos los pancakes, pan de centeno y avena, tenemos una sopa de tenemos pescado al vapor, tenemos costillar de res, estofado de res, los cuales aquí en estos productos cárnicos, tanto el costillar como el estofado, fueron marinados en vino, fueron los únicos en el vino, y posteriormente el medio líquido del estofado pueden ver abajo de los nombres. Eh, se hizo un pan de trigo y un pan de centeno. En el pan de trigo se hicieron diferentes preparaciones, una en la cual fue fermentación por levadura y la otra pan de masa madre. Como al principio, el principal objetivo es identificar la concentración de etanol final en las preparaciones realizadas, las que principalmente se usaron elementos de medición, el cual fue la cromatografía de gas y el espectrómetro. Las muestras fueron tanto líquidas como sólidas y se realizó 2 veces por cada una para confirmar los resultados. Tenemos aquí los resultados, una vez hechas las preparaciones con la receta base, el cuadro a la izquierda, el pan de centeno y avena y de zanahoria. En cuanto a los panes, se puede ver que su fermentación, tanto con levadura y masa madre, se, se vio un crecimiento exponencial de lo que viene siendo el porcentaje de la concentración de etanol vista en la masa, sin o como podemos ver aquí en, en la placa, ya una vez horneado, ya una vez llegado a un punto de temperatura, esto lo vamos a ver en los análisis de los datos, pero se han llegado a una temperatura ya corta la reacción química de las diferentes bacterias utilizadas en el y empieza a evaporarse el etanol, como se puede ver aquí, a partir de menos entre el minuto 3 y el minuto 4 empieza una disminución drástica del porcentaje de etanol. La sopa de zanahoria se ve un poco menos debido a que la cerveza que se utilizó para esa preparación se echó una vez en la hervía. Por eso, desde que inicia hasta que finaliza, se ve un decrecimiento, pero no tan drástico como se puede ver en el pan. Tenemos en las estofado de res con cerveza, el estofado de vino, cómo genera aquí unos datos interesantes, ya que en cuanto a la cerveza, se redujo un poco menos de un porcentaje, volumen a volumen, mientras que se necesitan 2 horas más, como pueden ver, para que la concentración de etanol alcance este nivel vino. O sea, la evaporación del etanol de cerveza es mucho más rápido que cuando se usa netamente en el líquido acuoso del estofado. Estas dos preparaciones fueron en cuanto a tiempo, ya que duran un poco más. El estofado y el marinado duró aproximadamente de 6 horas a 12 horas. Tenemos en el porcentaje de etanol del petróleo, parece, porque finalmente, al hacerle el análisis, dio un porcentaje de etanol residual. En, en, los, en los diferentes análisis, pero también comparte esto de las costillas de res, en el cual después de los 90 minutos etanol no se vio etanol debido a una evaporación, ya que fue y el pescado al vapor que
este etanol fue consumido, fue absorbido por el caldo de verduras que se le ha. Como podemos ver aquí, ya se tiene el pan de trigo, una fermentación lenta y una fermentación rápida. En cuanto se deja fermentar la masa lentamente, tiene un crecimiento diferencial del etanol mucho más grande que cuando se deja una fermentación. Y ya después, como mencioné, la temperatura en la cual se entromete, digamos, con la acción química de las bacterias de la levadura, con el proceso de crecimiento y empiezan a disminuir. Y tenemos también que cuando se hicieron dos diferentes tipos de panes, en cuanto al pan de trigo, se usó uno con cerveza y otro con masa comercial, masa que se puede hacer eh, en lugares. Aquí tenemos los apuntes, como decía, que nos etanol en las costillas y pescado. En cuanto al marinaje, se concluyó que se puede marinar por diferentes horas, siempre térmica sea por un periodo prolongado de tiempo para casi que eliminar la concentración de etanol. También se evidencia una disminución de etanol al refrigerar un producto toda la noche. Esto se visitaron en el de Science, en el cual se puede cómo si se emplea el producto por un pastel de Gandhi, de un 2.2, casi un 1.2-1.3%. Como dije anteriormente, al usar BI, como su disminución de etanol, se necesita más tiempo, pero como la concentración es mucho mayor, siendo las 3 horas, la misma cantidad de tiempo, la misma temperatura, la carne estofada en vino, un porcentaje de 0.08%, mientras que el de cerveza un porcentaje de 0.04%, el 50%. También tenemos que, como mencioné anteriormente, el proceso de fermentación produce una cantidad considerable de etanol en panes con levadura y aún más con masa. Y como dije, la evaporación del etanol durante el horneado tiene un punto en el que llega a una temperatura la cual es suficiente para activar las células de la levadura, la cual ya hacen que y ya la temperatura lo que hace es disminuir esto en la porción de pan. También tenemos como la masa con cerveza, que una vez horneada, de un 2.82%, aproximadamente un 2.48% en porcentaje de peso. Y es que la masa comercial, la masa genérica, entre comillas, mantiene el mismo porcentaje de etanol, produce su propio etanol en cuanto a la fermentación de levadura. Para analizar, también casi que lo mantiene, disminuye porcentajes mucho mínimos y lo mantiene a diferencia de cuando se usa cerveza añadida. Y por último, tenemos que la pérdida de etanol, la volatilidad, según lo determina la ley de Henry, la cual la volatilidad depende de la temperatura y aumenta con el incremento del mismo, lo cual hemos evidenciado en los resultados que un punto de disminuir el etanol. También se tiene aquí, como dije en cuanto a los panes, que en las dos ocasiones, usando cerveza o usando agua, va a haber etanol. Sin embargo, cuando se usa cerveza en una rebanada, eh, se aproxima más o menos un 1.2 de etanol por rebanada. Mientras que eh, en el caso del centeno sin cerveza, se pone más o menos en un 0.5 gramos de etanol, lo cual, aunque es poco, se tiene la conclusión interesante que en ambas preparaciones se tiene porcentaje de etanol, se mantiene este producto. Y por último, ya en cuanto a utilidad, se tiene que el vino aumenta, aunque en su preparación al finalizar tiene un concentración mayor de etanol, esto lo que hace es que las características organolépticas las mantienen, solo se eleva, ya que este producto es usado para desglasar algunos estofados, incluso para
indispensable para una salsa madre como lo es la de Niklas, usado en la cocina. Se tiene que las preparaciones con alcohol, con etanol añadido con bebidas alcohólicas, no son perjudiciales para mujeres embarazadas, ni para conductores, ni para niños debido a su bajo porcentaje, siempre y cuando se mantengan algunos principios de la carne, siempre y cuando se mantenga un producto o realizar panes o llegando a la temperatura óptima para que éste disminuya, si no se quiere tener un consumo alto por nada. Y ya con esto concluiríamos el día de hoy.